Estábamos viendo Proverbios 3 y Proverbios 3 versículo 9, y les estaba platicando que Proverbios 3, el capítulo 3, los primeros versículos, hablan de una reacción, hablan de una semilla que se siembra, pero también del fruto que se recoge. Proverbios 3, de hecho, eh, lo último que yo he estado dando tiene que ver con Proverbios 3. Eh, y ahora voy a ver el versículo 9, que ya empezamos a leerlo, Proverbios 3:9, donde me está hablando acerca de honrar a Dios. Hay muchas formas de honrar a Dios. Yo te puedo preguntar de qué forma puedes honrar a Dios y me vas a decir, y cada persona me va a decir posiblemente algo diferente. Proverbios 3 habla acerca de una honra, acerca de cosas materiales o de nuestros propios bienes. Y yo creo que no es porque a Dios le interesen nuestros bienes, sino más bien a los que le interesan es a nosotros. Pero Él quiere ver qué tanto me interesa a Dios aún sobre las cosas materiales. Eso es lo que yo entiendo de estos versículos. Te voy a decir por qué. Lo podemos ver Proverbios 3, el verso 9, pero en una versión que es la versión traducción lenguaje actual. Proverbios 3, verso 9, en la traducción lenguaje actual, nos va a ampliar el panorama y nos va a decir esto. Dice, demuéstrale a Dios, fíjense cómo dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Por eso les decía hace un rato justamente eso, ¿no? No es que Dios le interese lo material más que mi vida o más que mi corazón. Ese no es el problema. El problema soy yo. El problema soy yo en el sentido que yo necesito demostrarle a Dios que para mí Él es lo más importante aún sobre las cosas que puedo pensar que me pertenecen, como las cosas materiales o las cosas físicas o las cosas o lo económico. Por eso justamente está diciendo eso. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Y después dice, dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Discúlpeme, pero ahora tocó este versículo. Y qué importante es que la palabra nos esté enseñando a honrar a Dios de esta forma. A honrar a Dios de esta forma. Ahora, esto se va a poner un poco más complejo y más difícil porque está diciendo que la honra es algo que se tiene que demostrar y está hablando de que tengo que demostrar o manifestar que Dios para mí es lo más importante, aún sobre lo material, aún sobre lo económico, porque si no, esto va a causarnos un problema. ¿Cuál problema? Algo sucedió en el pueblo de Israel que, bueno, sucedieron muchas cosas, pero una de ellas tenía que ver con la idolatría. Fue algo que por muchos años el pueblo de Israel estuvo batallando con la idolatría. Y la idolatría no solamente tiene que ver con rendirle adoración a una escultura. La idolatría tiene que ver con dejar de honrar y dejar de adorar a Dios porque ahora hay algo más que está ocupando su lugar.
Eso es idolatría. Y el pueblo de Israel, desafortunadamente, tenía ese problema. Inicialmente eran esculturas, eran estatuas, eran cosas que los ojos físicos tenían que ver para rendirle culto o adoración aún sobre Dios o junto a Dios. Pero llegó un punto que Malaquías nos enseña de qué forma practicaron la idolatría, aparte de lo que les he mencionado. Y dice Malaquías 3, versículo 8. Busca por favor Malaquías 3, versículo 8. Pero quiero que lo veas en la traducción lenguaje actual. Malaquías 3, 8, traducción lenguaje actual. Dios está confrontando al pueblo de Israel y, y justamente está hablando de lo que yo te mencionaba. Dice, yo les respondo, no es fácil que alguien me robe. Sin embargo, ustedes me están robando. Entonces, yo no sé si este versículo sea de los versículos más duros, más fuertes y más confrontantes que Dios habla en su palabra. Y aquí entra la parte de la exhortación, ¿no? La palabra de Dios, la palabra profética, va a edificarnos, va a exhortarnos y va a consolarnos. Y aquí está la exhortación, ¿no? Dios le decía al pueblo de Israel, es que ustedes me están robando. Imagínate qué palabra tan fuerte. Y más fuerte porque viene de Dios, ¿no? Y a pesar de que Dios les confrontaba y les hablaba y les decía, me están robando, a pesar de eso, el pueblo endurecía su corazón, lo cerraba, se hacía de oídos sordos y sigue diciendo, todavía se atreven a preguntarme, ¿y qué te hemos robado? O sea, Dios les decía, está sucediendo esto, está pasando esto. Y el pueblo de Israel decía, ay, no, ¿cómo crees? ¿Nosotros? ¿Seguro no te estás equivocando? ¿Y qué te hemos robado? Pregunta el pueblo de Israel, ¿no? A Dios. Y Dios les dice, pues escúchenme bien, me han robado porque han dejado de darme el diezmo y las ofrendas. Entonces aquí veo cómo Dios les pide diezmos y ofrendas. Repito lo que te dije al principio cuando vimos Proverbios 3. No es que Dios le interese o le importe un diezmo o una ofrenda, como decía Malaquías 3, ¿no? Eh, no es que a Dios le importe lo que ganemos, sino no nos hemos dado cuenta que Dios quiere sacarnos de un peligro llamado idolatría. Y Dios quiere traernos a libertad, porque finalmente Dios conoce nuestro corazón y Él puede darse cuenta lo que para nosotros es más importante. Y desafortunadamente puede ser el caso que para nosotros o para mí o para cualquiera sea más importante lo económico que Dios mismo.
Y lo único que Dios está buscando es que aprendamos a honrar a Dios más que cualquier otra cosa. Y que le podamos demostrar a Dios que para nosotros Él es lo más importante. Es decir, necesitamos darnos cuenta si yo me he quedado con honra, con adoración para dársela a Dios y en vez de dársela a Dios, la estoy poniendo en otros lados o en otras cosas. Ese es el propósito, ese es el objetivo. Entonces, por eso Dios dice, te has quedado con algo que no es tuyo y que es algo que me corresponde, es algo dedicado, es algo consagrado, es una forma de honrar, me dice el Señor, a través de tus diezmos y a través de tus ofrendas. Y después sigue diciendo el versículo 9, todos ustedes como nación me han robado, dice el Señor. Por eso yo los maldigo a todos ustedes también como nación. Otra palabra confrontante y otra palabra muy fuerte. Y está hablando de una maldición. Ahora, es importante aclarar esto y dejarlo como que muy subrayado y muy claro. En Cristo Jesús, a través de su sacrificio y a través de su sangre, ya no hay maldición. Ya, y podríamos hacerle ya de la que me salvé, ¿verdad? Ya no hay maldición. Ahora bien, aunque ya no hay maldición por el sacrificio de Jesús, pero hay algo que está impidiendo y que está estorbando la forma en la que Dios quiere que yo viva bajo sus promesas y bajo sus bendiciones que son sobreabundantes. Es decir, si bien no hay maldición, también no estoy tomando y no estoy disfrutando de todas las bendiciones que Dios tiene preparado para mi vida, porque hay esta situación en cada uno o puede haber esta situación en nosotros. Ahora, por eso dice el versículo 10, si ustedes quieren, si a ustedes les parece bien, como ustedes consideren, dice el versículo 10, traigan a mi templo sus diezmos. Si dice así, no dice así. No dice si yo lo considero, si yo quiero, si yo lo pienso. Dice traigan. Dice traigan a mi templo sus diezmos, échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Así no les faltará alimento. Ahora, aquí hago una pausa, no pierdas Malaquías 3:10 y me voy a regresar a Proverbios 3. Proverbios 3, versículo 10, tiene que ver con Malaquías 3, versículo 10. Otra vez, Malaquías 3, versículo 10, tiene que ver con 3, versículo 10, que dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿De qué habla? De una bendición que Dios tiene para nosotros que es sobreabundante. Posiblemente o seguramente hemos vivido la bendición de Dios.
Pero Dios desea que tengamos una bendición sobreabundante. ¿En qué forma? En la forma en la que dice el versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué quiere decir? Que no faltará comida ni bebida porque será sobreabundante. Regresamos a Malaquías 3, versículo 10. Dice: traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Después dice: pónganme a prueba con esto. Verán que abriré las ventanas de los cielos y enviaré abundantes lluvias. Además, alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos. En la versión 60 dice: reprenderé por ustedes al devorador y no destruirá el fruto de su tierra. Sigue diciendo en esta versión: tendrán entonces un país muy hermoso y todas las naciones los van a considerar muy dichosos. En la versión 60 dice: y serán una tierra deseable. Termina diciendo en la versión traducción lenguaje actual: yo soy el Dios todopoderoso y les juro que así lo haré. En la versión 60 dice, el verso 12: y todas las naciones van a decirles bienaventurados, porque van a ser una tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Una tierra deseable habla de un corazón que manifiesta honra a Dios, un corazón que manifiesta obediencia a Dios. Honra no significa solamente levantar mis manos y cerrar mis ojos. Honra no significa solamente cantar o entonar un canto. Honra no significa solamente doblar mis rodillas. Honra significa obediencia. La mejor forma de adorar es la obediencia. Y nuestra obediencia a Dios abre las ventanas de los cielos para que sea derramada bendición hasta que sobreabunde. Mi obediencia, mi honra, mi adoración a Dios va a provocar que Dios reprenda al devorador, para que todo lo que venga a mi vida, a mi corazón, sea multiplicado y venga una buena cosecha. Y pueda ser entonces esa tierra deseable, esa tierra fértil, que lo que Dios trae a mi vida o siembra a mi corazón dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y dice: eso será visible y la gente te llamará bienaventurado. Serás una tierra deseable. La gente va a desear vivir como tú estás viviendo. La gente va a desear honrar como tú estás honrando. Y esa es la promesa. Proverbios 3, versículo Proverbios 3, versículo 9 y versículo 10. Toda acción tiene una reacción
Si yo honro a Dios, Dios me honra. Si yo le doy a Dios, Él llena mis graneros con abundancia. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Papá, gracias te damos por este tiempo, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por esta reunión, por este devocional, por la palabra enseñando que tú nos estás hablando. Señor, tú nos quieres enseñar a honrar, tú nos quieres enseñar a obedecer, tú nos quieres enseñar adoración. Perdóname, Señor, si he estado honrando algo más antes que a ti. Perdóname si he obedecido a algo más antes que a ti. Perdóname, Señor, si mi adoración ha sido a algo más antes que a ti. Quiero demostrarte que para mí tú eres lo más importante. Señor, yo te he dicho, toma mi corazón, pero hoy te digo, todo lo que yo puedo tener viene de ti y es tuyo. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que somos peregrinos y que somos extranjeros y que solamente estamos de paso. Sin embargo, queremos dejar huella, queremos hacer historia, de tal forma que nuestra adoración y que nuestra honra den muestra de esa historia en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.